Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe la palabra? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:1-5. Mis amados, tengan muy buenos días. Les saludo en el maravilloso nombre del Señor. La palabra de Dios nos pide que meditemos en esta mañana en Gálatas, el capítulo 3, léanlo todo, es muy interesante porque es full doctrina. Vamos a meditar en el capítulo 3, el versículo del 1 al 5, porque veo que aun cuando muchas veces he hablado sobre el tema doctrinal que está basado en la fe y no en las obras, la gente a veces deja comentarios en los videos que yo pongo del doctor Armando y ofenden, ¿no? Dice, el pastor Armando es ignorante, dice, ¿no? Porque dice que la salvación no se pierde y no sé cuándo. Hermanos amados, no es que el pastor sea ignorante, y esa es una ofensa, ¿no? Yo la verdad me da mucha pena cuando se atreven a hablar de esa manera. Pues la palabra nos dice. Y porque esto ya había sucedido en el tiempo que Pablo predicaba y estaba Pedro y estaban los discípulos. Pablo había predicado el evangelio con claridad a los Gálatas y parecía que entendieron las grandes doctrinas, la salvación por la gracia y la libertad en Cristo. Y le era difícil entender cómo habían sido extraviados tan rápido. Y eso es lo que ahorita también está sucediendo. Muchos se distraen porque hay muchas doctrinas falsas y que nos llevan, que parecen buenas porque tocan la palabra y tienen apariencia de piedad, pero dudan de la gracia de Dios. Entonces tenemos que retomar la palabra y volver a decir cómo es que somos salvos. Amados, los verdaderos cristianos reconocen que la vida en Cristo comienza por la obra del Espíritu Santo. No puede ser perfeccionado o llegar a la madurez a través de la carne. Nadie lo puede hacer por su fuerza. Sin embargo, en muchas iglesias hoy en día las personas creen que pueden hacerlo. En los 3 primeros versículos que hemos leído, Pablo quiere que nosotros, y ellos en ese momento que les hablaba, ¿no?, entendamos que la santificación viene por la fe en el poder del Espíritu Santo. Pablo llama a los Gálatas insensatos por comprometer el evangelio de la gracia, apoyándose en el esfuerzo humano para la santidad personal y la madurez espiritual, en vez de poner la confianza en Dios para la salvación. Esto vemos pasar ahora, la gente no quiere recibir la salvación por gracia, que es solamente por creer en el Señor Jesús, sino que quiere añadirle las obras. Es lo que estaba pasando, ¿no? Vemos la gran discusión cuando lo exhorta el apóstol Pablo a Pedro, ¿no? Porque él estaba añadiendo a la gracia, a la salvación, la circuncisión. Por eso le pido que lean todo el capítulo y si pueden leerlo desde el 1 hasta el 3, el capítulo 3 es muy, muy interesante que lo lean porque eso nadie los va a mover de la verdad. Mis amados, en estos días de apostasía, porque estamos viviendo días de apostasía, estamos viendo cómo pastores, líderes, cantantes se vuelven al mundo. Esto es aún un problema ahora, mayor de lo que fue en la época de Pablo, ya que en este mismo momento en la historia las personas que admiten ser cristianos están siendo llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, como lo encontramos en Efesios 4:14. Muchos de los que profesan ser cristianos, al igual que los Gálatas, como le decía en la palabra, ¿no?, han sido hechizados por la enseñanza de los falsos maestros y líderes religiosos.
Ellos se han alejado de la pureza del Evangelio por la fascinación y la seducción de las falsas enseñanzas y por las palabras engañosas de sus maestros. Si hubieran actuado con la verdad que se les había enseñado, ellos no habrían caído como víctimas. Mirando a los líderes religiosos, muchos de ellos se consideran de mente abierta en un nuevo pensamiento, pero Pablo los llamaría tontos, tal como lo hizo en Gálatas. Él escribe a los colosenses que el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Pero es muy triste ver lo que está sucediendo hoy, en el día de hoy, como lo fue también con los Gálatas, donde las personas están siendo engañadas a pesar de la santificación, pensar que la santificación era algo que necesitaba llevar a cabo por su cuenta. Los Gálatas tenían la salvación por fe y habían sido sellados por el Espíritu Santo, pero ahora fueron víctimas agradables a una forma falsa de la santificación. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Valga la redundancia, Gálatas 3:1. Pablo, el apóstol Pablo, preguntó a los creyentes de Galacia: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, pónganse a pensar, analicen. ¿Quién nos movió a recibir a Cristo? ¿Por sus obras o porque entendieron que Jesucristo era la salvación, que Él es por medio de Él es el único que podemos hallar ser salvos, ¿no? Gálatas 3:2. La razón por la que preguntó esto es porque estaban siendo engañados por las falsas enseñanzas de los judaizantes, que decían que había de añadir a las obras añadir las obras a la fe. O sea que no tenían que a la fe añadirle obras, mejor dicho. Además, a crecer en Cristo mediante la adición de las obras a su fe. Si una persona recibe la salvación eterna y la plenitud del Espíritu Santo confiando plenamente en Jesucristo crucificado, ¿por qué cambiar el poder sobrenatural por el esfuerzo humano? Eso es lo que Pablo quería saber. No podemos alcanzar una meta espiritual por medios naturales. El Espíritu Santo produce vida espiritual y también la sostiene. Habiendo comenzado, por eso les dice, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Del mismo modo, la adhesión a las restricciones religiosas externas puede ser más fácil que servir a Dios en la libertad del Espíritu. Por eso, algunos creyentes del primer siglo de Galacia querían vivir bajo la ley mosaica, a pesar de que en Cristo ya no estaban obligados por la ley. Muchos cristianos hoy siguen un patrón similar. Ellos buscan la seguridad colocándose bajo un sistema legalista que no requiere más que una buena conducta externa. En muchos casos, el hacer y no hacer son meramente culturales y no bíblicos, a pesar de que su conducta externa en general puede ser aceptable. En realidad están escapando hacia una forma sutil de esclavitud. La obediencia a las normas aceptadas solo tiene valor cuando nuestras acciones reflejan un cambio de corazón y expresan gratitud a Dios por su salvación. Amados, no olvidemos que la palabra dice que el que vive bajo la ley vive bajo maldición. Lean Gálatas, el capítulo 3, que estamos siguiendo la secuencia del 10 al 25, por eso le digo, léanlo todo. Y yo lo voy a leer en este momento, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, no es por la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, mis amados. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. O sea, ya no vivimos bajo la maldición de la ley. Ahora vivimos bajo la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué les parece, mis amados, que oremos dándole gracias y pidiéndole perdón a algunos, ¿no? Porque a veces dudamos y creemos que tenemos que añadir a la salvación algo que nosotros podemos hacer. Y eso no le agrada a Dios, porque es bien claro, dice en muchos versículos. Santiago me parece que es uno de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando no tenemos esa fe de creer que somos salvos solamente por haber creído en Cristo, ya estamos ofendiendo a Dios. Vamos a orar, mis amados. Bendito Dios y Padre, todopoderoso eres tú, Señor. Tu misericordia es tan grande que aún hasta aquí no podemos entender cómo nos has amado aún antes de la fundación del mundo, y cómo nos amaste tanto que enviaste a tu único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados y curados, somos libres, merecedores de la vida eterna por la sangre que Cristo derramó por nosotros. Perdónanos si en algún momento hemos dudado. Perdona a aquellos hermanos, amigos que ingresan a este canal y ponen cosas que ofenden, inclusive la enseñanza de tus siervos, tus líderes. Señor, cuando solamente estamos versando tu palabra, no hay nada de mi corazón, no hay nada de lo que yo pueda estar añadiendo aquí. Es tu palabra, Señor, la que estamos versando. Hemos prácticamente leído todo lo que es el libro de Gálatas, el capítulo 3 hasta el 25. Señor, verdaderamente no tenemos cómo agradecerte. Nuestras vidas, Señor, son muy insignificantes, pero qué bueno es saber que somos amados por ti, que tú nos tienes y nos amas como a la niña de tus ojos. Por eso te pedimos en esta hora que aumente nuestra fe, porque estos días son difíciles, son malos, Señor, y no queremos apartarnos de tu enseñanza, de la sana doctrina. Ayúdanos a perseverar en tus caminos sin dudar, sin vacilar, firmes en la fe, sin temor alguno, Señor. Danos tu bendición en este día. Bendice a cada hermano o hermana que asiste a este canal y que escucha tu palabra, sus familiares, sus hijos, Señor, para que vengan a tus caminos. Los días se están acortando y tu venida está muy cerca. Queremos, Señor, que tú bendigas a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres queridos, amados, aún nuestros vecinos, aquellos que le hemos predicado.
Úsanos a salvar las almas, Señor. Te entregamos este día. En tus manos queremos andar, bajo tus alas, bajo tu sombra, bajo tu morada, bajo tu custodia. Bendice a cada uno, Señor, de los que van a entrar también, van a ingresar en el transcurso del día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta hora quiero saludar a mi amiguita Olivia Gómez, hermana en Cristo. Gracias por tus lindas palabras, hermanita. Que Dios bendiga tu vida, guarde tu salud, te conserve bien, que te provea de todo aquello que tú necesitas. También Nina Vega, Josefa Vargas, de igual manera la expresión y el deseo es el mismo para cada una de ustedes. Estamos orando siempre en el grupo de oración. Josefa Vargas, María Luz Hernández Pedraza, que Dios te bendiga. María Luz, ella es de Colombia. Olivia Gómez, ella pide que oremos por su hijo Fernando Ortiz. Lo tendremos en cuenta y lo vamos a poner en oración. Mariela Gracier, que Dios te bendiga. Mis amados, compartan los videos. No se olviden que estamos en la plataforma de Rumble, también en Telegram. Ahí en Rumble subimos videos que acá no estamos subiendo. Que Dios les bendiga, un abrazo, que tengan un hermoso día. Y no se olviden pues que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Chao, chao.